Si en este momento Jesús se te presentara visiblemente, ¿qué le pedirías? Imagínate que Jesús llegara y se sentara al lado tuyo. De repente tú lo ves, te olvidas del predicador, ¿verdad? Te olvidas del predicador. Está ahí Jesús al lado tuyo. ¿Qué le pedirías? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres pedirle a Jesús? Cuando tú piensas en Dios, somos cristianos, pensamos en Dios frecuentemente durante la semana. Cuando piensas en Dios, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Oramos, ¿qué queremos? Hoy vamos a ver cómo esos deseos, hermanos, que tenemos se pueden ir convirtiendo en un gran amor que transforma nuestra vida. Y esa es la idea, que nuestra relación con Dios se convierta en ese amor. El título que tenemos para el mensaje del día de hoy es Del deseo al amor. Vea, hay una trayectoria del deseo al amor. Es una trayectoria de una pequeña chispa que surge en el corazón a una hoguera inmensa, una hoguera universal que es capaz de transformar todas las cosas. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a seguir en la vida unos ejemplos de los discípulos, de los primeros discípulos de Jesús, según nos cuenta el Evangelio de Juan. Vamos a verlos, vamos a ver cómo fueron paso a paso. Eso de acercarse al Señor, de disfrutar su amor, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que hay un proceso. Y me gustaría que viéramos hoy ese proceso y que tú te preguntes, ¿dónde estoy yo en el proceso? ¿En qué paso voy? Si podemos decir así. Son varios pasos, ¿no? ¿En qué paso voy? ¿En qué momento de mi experiencia, de mi vida, estoy yo? El primer paso que dieron los discípulos fueron lo que yo llamaría unos encuentros súbitos con Dios. De repente se encontraron con Jesús. ¿Sí sabían que iba a venir Jesús? Sí habían leído la Biblia, sí tenían una noción y sí iban los sábados a la sinagoga y todo eso, pero de repente tuvieron un encuentro muy especial, muy particular con Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 35 al 39, es el comienzo del Evangelio, leemos lo siguiente: al día siguiente, Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. Y dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús, al Cordero de Dios. Juan lo dijo, el maestro nuestro, el que hemos venido siguiendo, dijo que este es el Cordero de Dios, lo vamos a seguir, ¿no? Y Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, o sea, maestro. ¿Cómo sabían que era maestro? Simplemente porque Juan el Bautista lo identificó y le dijo, este es el Cordero de Dios. Está comenzando, apenas lo están empezando a conocer. Apenas lo vieron, apenas Juan el Bautista lo identificó con el Cordero de Dios, pero ya ellos le llaman maestro, ¿no? ¿Dónde te hospedas? Como quien dice, queremos tomar clases contigo, queremos saber dónde estás para ir y que nos enseñes cosas. Jesús les dice, vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Se quedaron con Jesús, los discípulos. ¿Qué fue lo que pasó ahí en este relato y en los relatos que siguen? Bueno, Andrés, probablemente Juan también, siguieron a Jesús y se quedaron con él. Dice que había dos discípulos. Uno era Andrés y el otro era muy seguramente Juan, el más chiquito, el más joven, bien jovencito estaba Juan, y cuando yo decir que Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios, empezaron estos dos discípulos a seguir a Jesús. Al día siguiente, Andrés fue e invitó a Pedro para que siguiera a Jesús, y Pedro se interesó. El Mesías, sí, me interesa, queremos ver quién es este Mesías. Al día siguiente, Jesús encontró a Felipe, y le dijo a Felipe, sígueme, y Felipe lo siguió. Luego Felipe fue a decirle a Natanael, fíjate que hemos encontrado al Mesías, y Natanael no es tan fácil. Natanael dice, yo no estoy seguro de Nazaret, puede salir alguna cosa buena, pero luego Jesús se encuentra con Natanael, y Natanael se da cuenta que Jesús es alguien muy especial, y empieza a
a tener la voluntad de seguirlo. ¿Qué tanto conocían estos discípulos, estos primeros discípulos en el momento de Jesús? Piensen ustedes, ¿qué tanto lo conocían? Bueno, ellos habían leído del Mesías, pero lo que ellos sabían del Mesías y lo que habían leído del Mesías era muy confuso. El Antiguo Testamento no es tan claro con respecto al Mesías. Ellos tenían ideas diferentes, tenían expectativas diferentes, ellos esperaban un liberador militar que viniera, que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos tenían otra cosa en mente. Ellos pensaban un Mesías que iba a venir y que iba a construir un templo grande y un palacio grande en Jerusalén, y iba a ser el rey, y iba a convertir al pueblo en la primera nación pues del mundo. Ellos esperaban también justicia, estaban cansados de los impuestos. Estas personas les cobraban impuestos duros, había injusticia, los soldados romanos venían y se arrastraban a las personas que no pagaban impuestos, maltrataban a los judíos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, y veían todos los días esas injusticias terribles que pasaban en la calle, todos los días, y estaban cansados y querían que llegara un momento de justicia. ¿Ve? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres en ese momento? Si Jesús se presentara, ¿qué le pedirías? Bueno, yo creo que estos discípulos dirían, queremos justicia, queremos que cambie esta situación que estamos viviendo. Por otra parte, les gustó la enseñanza de Jesús. Jesús hablaba bonito, Jesús tenía como profundidad, Jesús enseñaba cosas que ellos se quedaban asombrados y atónitos, y les gustó la enseñanza de Jesús. Pero fue un encuentro de repente. Apenas estaban comenzando a encontrarse con Jesús, el verdadero Hijo de Dios. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nos encontramos con Dios a veces en nuestra vida así, de repente. Por ejemplo, de repente vemos una cosa bien hermosa, vemos un atardecer precioso, vemos un amanecer muy lindo, vemos algo bonito, ¿verdad? Y pensamos en Dios y nos gusta la belleza, ese primer deseo, esa primera impresión que nos causa y nos hace pensar en Dios, es un encuentro con Dios que no te lo esperabas, que te lo encontraste de repente. O de repente, ¿no te ha pasado que de repente quieres justicia? Te han hecho injusticias, te han hecho mal, tal vez tú, en donde trabajas tú, tal vez algún vecino, tal vez ves que se cometen tantas irregularidades y tantas injusticias, y tú como que deseas, dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y entonces tienes ese deseo de que las cosas mejoren, que no sea tan mal. Ese es un deseo que vale la pena mantenerlo. O tal vez necesitamos la necesidad de pedir por algo que en ese momento es urgente, una enfermedad. Ay, Dios, ayúdame porque estoy pasando por una enfermedad, o un ser querido nuestro. Aquí pedimos seguido porque personas se enferman, porque hay necesidades, una necesidad de trabajo, se me está acabando el trabajo, me despidieron del trabajo, qué sé yo. Entonces sentimos la necesidad de implorarle a Dios, sentimos el deseo de acercarnos a Dios e implorarle a Él. Tal vez necesitamos el perdón, tal vez miramos hacia adentro y decimos, uy, yo sí necesito la misericordia. Ahorita estábamos diciendo, ¿cuál es la bendición más grande? Decía nuestra hermana Nelly, pues la misericordia, sí, porque de repente nos damos cuenta que necesitamos que Dios sea compasivo con nosotros, que no mire nuestros errores, nuestras maldades, nuestros pecados, sino que nos mire con clemencia, con amor, ¿verdad? O tal vez sentimos la necesidad de hallarle sentido y propósito a la vida. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estoy pasando los días? Como que se me pierde el sentido. Yo quisiera que poder entender que hay un propósito en lo que yo estoy haciendo. Bueno, así es como empieza ese encuentro y ese deseo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues tenemos que mantener esos deseos, tenemos que alimentar las cosas buenas de esos deseos, pero hay un problema, que tenemos que purificar los deseos, porque muchas veces los deseos que tenemos están acompañados de egoísmo y otras cosas. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Los apóstoles siguieron a Jesús, muy contentos con las enseñanzas de Jesús, se quedaron con él toda la tarde, lo estaban siguiendo por todas partes, habían dejado ya inclusive sus trabajos en gran parte y estaban siguiendo a Jesús. Pero dice Juan capítulo 4, versículo 27 al 34, dice que, bueno,
capítulo 4 Jesús se encuentra con esta mujer, una mujer samaritana. Ustedes saben la historia, ya es como mediodía, hay que comer, los discípulos van a comprar la comida. Jesús se sienta y empieza a platicar con la samaritana, muy entusiasmado, muy alegre de que la mujer está respondiendo y entendiendo y que está preguntando, y Jesús está emocionado hablando con esta mujer. En eso llegan los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Probablemente llegaron Pedro, Andrés, Santiago, Juan, tal vez Felipe, Natanael, todos ellos eran seguidores de Jesús, tal vez todos estaban con él y llegaron en ese momento. Miren lo que dice, y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó nada. ¿Qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Nadie preguntó nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y le dijo a la gente de la ciudad, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? ¿No será el Cristo? ¿No será el que esperamos? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Y mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come, se te enfría la comida. Estaría caliente la comida, quién sabe, un pescadito caliente. Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Lo que me alimenta, lo que me da energía, es algo que ustedes ni idea tienen. Entonces los discípulos se decían entre sí, ay, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Será que la mujer le dio de comer? Y él les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pregunta, ¿por qué se admiraron de que Jesús estaba hablando con esta mujer? ¿Por qué? Pues muchas razones pudo haber sido, ¿verdad? Una, que la mujer era extranjera, era samaritana, era como un enemigo del pueblo de Dios, era una de esas personas no muy deseables, no muy deseadas entre los judíos. Los judíos no querían a los samaritanos, tenían prejuicios contra los samaritanos. Entonces llegan los discípulos y Jesús está hablando con una mujer samaritana, a lo mejor les disgustó que estuviera hablando con una persona que no era de su nación, primero. Segundo, a lo mejor dijeron, ¿y este Jesús qué hace hablando con una mujer? ¿Será que tiene algún otro interés? ¿Será que le gustó la mujer? ¿Por qué está hablando con una mujer? Están sospechando de las intenciones, de los deseos de Jesús y en su corazón están cavilando, tal vez. ¿Por qué está hablando con una mujer? Otra razón, tal vez porque en aquel entonces los maestros, los rabinos, los profesionales de la enseñanza solamente enseñaban hombres. No era costumbre enseñar a las mujeres. Un rabino no quería que lo viera nadie tratando de enseñarle una lección a una mujer. Era una vergüenza para un profesional de la educación rabínica en aquel entonces que lo enseñando con una mujer. Entonces ellos habían confiado en el maestro, estaban todos contentos porque era un gran maestro, les gustaba la enseñanza de Jesús. Y ahora, ¿qué hace este señor enseñándole a una mujer? Y encima de eso, una mujer extranjera. Y encima de eso, quizás una mujer hasta medio pobre, mal vestida, qué sé yo. Y no les gustó. Se admiraron, se sorprendieron. Oigan, no que estaban siguiendo a Jesús, no que tenían deseos de justicia, no que tenían deseos de conocer más a Dios, no que querían que viniera el Mesías. Ahora aquí está el Mesías, pero ¿qué pasa? En su corazón hay pensamientos turbios, hay engaños, hay cosas no deseadas. ¿Qué les preocupa a estos discípulos? A mí me causa hasta risa, porque es algo que a nosotros nos pasa. ¿Qué les preocupa? La comida. Oiga, están a punto de celebrar algo maravilloso. Esta mujer se está convirtiendo, y no solamente se está convirtiendo, sino que va y habla con todos los amigos suyos y con las personas suyas, y va a traer una cantidad de gente, de samaritanos, para que conozcan a Jesús. La mies es mucha, dice Jesús, los obreros son pocos, la mies es mucha. Está a punto de acontecer una maravilla. Pero los discípulos, ¿qué vamos a comer o no vamos a comer? ¿Qué hacemos con la comida? Oiga, muy típico lo que nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Sí queremos venir y sí queremos oír, pero a la hora de comer, pues primero, como dice el dicho, primero mis dientes que mis parientes, ¿no? Primero, lo primero, ¿no? Nos afana la comida, nos afanan estas cosas. Bueno, estos discípulos, hermanos, a pesar de que estaban siguiendo a Jesús, acuérdense que en sus primeros momentos ellos
quisieron seguir a Jesús. Estos discípulos están desconectados, totalmente desconectados del propósito de Jesús. No entienden qué es lo que está haciendo Jesús. No comprenden la misión de traer salvación y de alcanzar inclusive personas que no son parte del pueblo de Dios. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces nuestros deseos espirituales, el deseo de justicia, el deseo de perdón, el deseo de que las cosas se hagan bien, el deseo de que se respete a Dios, el deseo de que todo salga como Dios quiere y todas esas cosas. Muchas veces estos deseos vienen contaminados de egoísmo, de orgullo, de prejuicios o de una visión corta. Es inevitable porque somos humanos. Cuando venimos a seguir a Jesús, venimos con eso. Venimos cargados de deseos egoístas, venimos con un pasado que nos molesta, que nos atormenta, venimos con el orgullo que nos cuesta tanto trabajo vencer el orgullo, ¿no? Nos sentimos alguien especial y generalmente tenemos la visión corta, lo que vemos es lo inmediato, lo que nos conviene, lo que queremos en ese momento, como los discípulos, en este caso, la comida. Entonces, ahí es el segundo paso, ¿no? El primer paso es que tengo ganas, tengo deseo, quiero aprender de Dios, quiero aprender de Jesús, me dijeron y yo voy ahí y voy a estar en la iglesia. Ese es el primer paso. El segundo paso es, yo tengo que repasar mis motivos, tengo que ver por qué lo estoy haciendo, tengo que de alguna manera purificar mis deseos del orgullo, de la soberbia, de todas estas cosas. Debemos perseverar en la búsqueda de Dios. Somos humanos, entendemos que a veces tenemos esas batallas, pero ¿qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No pierdas la esperanza, no, continúa, persiste, persevera, buscando a Dios y purificando tus deseos. ¿Cómo? A través de la oración, el encuentro y la comunión con Dios. No pierdas de vista al Maestro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera pasado esa tarde con Jesús, hubiera aprendido de Jesús y luego se hubiera ido otra vez a pescar y se hubiera olvidado de Jesús? Pues hasta había llegado el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él siguió, perseveró, se mantuvo. Así nosotros tenemos que mantenernos cerca de Dios. Sí vamos a batallar, sí vamos a descubrir, y es importante que hagamos un examen en mi vida. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Qué viene mezclado? ¿Con qué sentimientos y deseos egoístas estoy mezclando mi vida cristiana, ¿no? Y debemos esforzarnos por servir desinteresadamente, generosamente a Dios. Eso nos cuesta trabajo, porque Dios te quiero servir, pero que se me resuelva el problema. Dios te quiero servir, pero que se me quite esta enfermedad. Dios te quiero servir, pero mire aquella persona que me está haciendo mal, que le vaya también mal. Necesitamos hacerlo desinteresadamente, generosamente, ¿no? Y saben que algo muy importante, tenemos que irnos desprendiendo de esas cosas que nos atan. El orgullo, la envidia, los celos, el control, el yo primero, todas esas cosas son ataduras. No puedes seguir a Jesús si estás atado a estas cosas. Necesitamos irlas poco a poco, sí, a veces nos cuesta trabajo, pero poco a poco tenemos que ir dejando esas ataduras. Los discípulos siguieron a Jesús. ¿Cuál es el tercer paso? Ya que te vas desprendiendo de esas ataduras, ya que vas entendiendo más a Jesús, entonces viene un descubrimiento gozoso del amor de Dios. Lo conoces mejor, te acercas más a Él, lo reconoces mejor. Mire lo que dice en Juan capítulo 6. ¿Ustedes se acuerdan Juan capítulo 6? Es el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor le dio de comer como a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Una multitud de personas comieron algo increíblemente maravilloso, ¿no? Salían y salían y salían de esas canastas peces y panes y todo el mundo comía y ya la gente dijo, no más. Y sobraron canastas. ¿Se acuerdan ustedes? Algo espectacular sucedió. Y la gente seguía a Jesús.
Jesús salió para otro lado, cruzó el mar y la gente le salió adelante. Y al día siguiente ahí estaban esperando a Jesús. Más enseñanza, queremos saber más de ti. Pues sí, habían comido, pues sí, se habían saciado, habían visto una cosa maravillosa. ¿Y qué querían? Más y más, que nos den más de lo mismo, lo queremos ver. Y Jesús empieza a hablarles como raro, como difícil de entender, que yo soy el pan, que mi carne, que mi sangre es la bebida, y esta gente no entiende. Y entonces, ¿qué pasa? Se van. Los 5,000 que lo siguieron, entonces un montón de gente, uno por uno se van, queda solo. ¿Sabes? Fatal eso, ¿verdad? De repente un montón de gente y todos se fueron. ¿Qué pasó? Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? Y Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí tenemos los discípulos, tenemos a Pedro. Ya a estas alturas, ellos entienden mejor a Jesús. ¿Entendieron lo que Jesús enseñó sobre el pan y sobre la sangre? Tal vez no lo entendieron completamente. Es difícil. El discurso de Jesús es bien difícil. Pedro y los apóstoles quizás no lo entendieron totalmente, pero ellos estaban dispuestos a continuar, a perseverar. Sabían que las palabras de Jesús eran palabras de vida. Los discípulos se identificaron con Jesús, se sintieron cercanos a Él. Es sorprendente que no se desanimaron. Se fue la gente. Uy, ¿qué pasó? Ahora que teníamos ese montón de seguidores, ahora que parecía que el movimiento iba a tomar fuerza, de repente se va todo el mundo. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubiera pasado? ¿No te hubieras desanimado? No, pues no quedamos nada, no somos 12 nomás, mire que somos nosotros. Se fueron 5,000 personas, no quedamos sino 12. Los discípulos no se desanimaron. ¿Por qué? Porque ya habían vencido muchos de sus orgullos, de sus egoísmos, ya estaban conociendo más a Jesús, ¿verdad? A nosotros nos pasa también. Cuando conocemos mejor a Jesús, cuando nos purificamos de todas esas malas influencias que tenemos dentro, pues conocemos más el amor de Dios, soportamos mejor la prueba y tenemos el gozo, podemos apreciar el gozo de Dios y podemos apreciar a Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos cultivar esa cercanía con Dios, persistir en la práctica de prestarle atención a Dios, que no pasen los días sin pensar en Dios, que le pongas atención a Dios. ¿Qué te quiere decir Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? Haz la práctica de ponerle atención a Dios en tu vida y fomenta el gozo de servir. ¿Qué decía la palabra de Dios? Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros pensamos que es más bienaventurado recibir, pero en realidad es más bienaventurado dar que recibir. Ahí está el tercer paso. Viene el cuarto paso. El cuarto paso es duro. El cuarto paso es el paso de la prueba. La vida no es fácil. La vida tiene dificultades y pruebas, y a veces pruebas bastante difíciles, bastante dolorosas, ¿no? Los discípulos les tocó la prueba de tener que ver al maestro crucificado. La Biblia dice en Juan capítulo 18 que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Jesús les dijo a los soldados que venían a arrestarlos, ¿me buscan a mí? Pues aquí estoy, dejen ir a estos. Juan no nos dice qué pasó con los discípulos, pero los otros evangelios, en Mateo capítulo 26, versículo 56, por ejemplo, nos dice que los discípulos se fueron. Qué duro, ¿verdad? Para Natanael, para Santiago, para Mateo, tener que salir corriendo, abandonar al maestro. Esa es la pérdida total de la esperanza. Se acabó. Hasta aquí llegó. Toda la ilusión, toda la esperanza, hasta aquí llegó y salieron corriendo. Solamente 2 discípulos siguieron a Jesús más o menos de lejos, ¿no? Uno era Juan, el más chiquito, que era muy querido por Jesús, y el otro era Pedro, que también es un discípulo muy fiel y todo. Pero ustedes saben lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro lo siguió lo dejaron entrar porque Juan conocía al sumo sacerdote, lo dejaron entrar a la casa donde estaban juzgando a Jesús, y ahí Pedro negó a Jesús 3 veces.
Qué experiencia más triste, más amarga. Pedro salió a llorar desesperanzado. No valgo la pena, no sirvo para nada. Todo esto no valió de nada. Estos 3 años que estuve con Jesús no sirvieron absolutamente de nada. Es un momento oscurísimo en la vida del apóstol Pedro. Ahora, pensemos en Juan. Juan siguió a Jesús de cerca, pero hermanos, Juan estuvo al pie de la cruz de Jesús. Ponte a imaginar lo que significó para Juan ver crucificar a su amigo, a su maestro, aquella persona que tanto quería, verla crucificar. Oye, esto es ver una crucifixión. ¿Te imaginas tú que tú tuvieras que ver una crucifixión? Sería terrible. Imagínense que tú estás en algún lugar y de repente ves que alguien le da un balazo en la cabeza a otra persona y cae y se muere. Eso es traumático. En la noche te vas a acordar con eso y vas a tener esa sensación. Hay gente que sufre lo que llaman el estrés postraumático. Cuando hay una emergencia de esas así, es terrible, ¿verdad? Imagínate, Juan, estuvo ahí viendo la agonía de Jesús, entre lágrimas, el sentido de impotencia total, la desilusión total que debió sentir Juan junto a la cruz. En Lucas tenemos la historia de los discípulos que se fueron a Emaús. Ellos dijeron, aquí se perdió todo, no hay nada que hacer, nos vamos de Jerusalén, ¿no? Totalmente desesperanzados. A nosotros nos pasa a veces la misma cosa. A veces pasamos por esos valles oscuros, esas noches tristes, donde nos sentimos separados. Jesús mismo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo sintió como que Dios no estaba ahí. Y nosotros a veces sentimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y sentimos esa angustia. Pero esos momentos, algunos de ustedes lo han pasado. Los que han pasado esos momentos saben perfectamente bien que terminando esa noche oscura, tu relación con Dios es mucho más profunda. Es como que necesitamos pasar por esas pruebas. Es que como para poder comprender qué tanto nos ama Dios y qué tan cerca está de nosotros, necesitamos a veces pasar por esas pruebas. Es el paso cuarto. ¿Qué pasa en el quinto paso? Una vez que has pasado las pruebas, una vez que has hecho ese recorrido en tu vida, entonces viene ese momento de unión con el Maestro. Jesús decía, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno. Esa unidad. En la Biblia hay varias imágenes de esa unidad. La primera imagen es la imagen del matrimonio, ¿no? Cuando se espera, se añora, llega el momento en que se une el matrimonio, el cordero con su esposa, que es la iglesia. La segunda imagen es la imagen de la chispa, que crece y que se vuelve una llamarada. El cantar de los cantares, en el capítulo 8, versículo 7, dice, las muchas aguas no podrán extinguir el amor. Una vez que tú conoces el amor de Dios y una vez que se vuelve una llamarada en tu corazón, no hay poder humano que pueda extinguir el amor de Dios en tu corazón. Estás prendiendo el fuego en todo el universo y ese es el objetivo, ese es el propósito de la vida. La tercera imagen es la imagen de un río que desemboca en el océano. Dice el Salmo 90 que nuestra vida es como torrentes de agua. Van pasando como un río que pasa a gran velocidad rápidamente. Pero ese es el tiempo. Nosotros tenemos un pasado, un presente, tenemos una esperanza en el futuro. Estamos pasando como un río, pero ese río está en la eternidad de Dios y desemboca en la eternidad de Dios. Aquí pasamos etapas en nuestra vida y podemos hablar del primer paso, el segundo paso, el tercer paso, la experiencia que tuve cuando me convertí, lo que estoy pasando ahorita, lo que espero que pase. Y estamos pasando por ese río, pero estamos siempre conectados con la eternidad. Ahorita estamos aquí en el servicio de adoración y ya pensamos que se va a acabar. Sí, ya falta un minuto, perdón hermano, falta un minuto. Se acaba el sermón. Gracias a Dios. ¿No? Y se acaba el servicio de adoración y nos vamos. Pero lo que hicimos hoy queda en la eternidad. Esto no es una cosa que lo hicimos y pasó, y ya, se olvidó. No, todo está en la eternidad de Dios y todo gira hacia la eternidad de Dios. Jesús murió hace 2000 años, pero el sacrificio de Cristo sigue vigente, sigue presente hoy y hasta la eternidad. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Te has quedado todavía con aquellos deseos de repente que llegan? ¿Te has quedado en la etapa de la purificación de tus deseos o necesitas purificar esos deseos? Lo que sea.
sigue la marcha, persevera, mantente cerca al Señor, purifica tus deseos, disfruta el gozo del amor de Dios. Si has pasado la prueba, bendiciones, gracias a Dios. A lo mejor viene otra prueba, pero el amor de Dios es más grande que cualquier prueba que puedas tener. Vas a ver que Dios no te suelta, que no te abandona. Y cuando termine la prueba, vas a poderle dar gracias, gloria y honra a Dios porque te sacó avante. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que dice, yo pensaba que me iba a morir, pero el Señor lo consoló y él supo lo que es la victoria de la resurrección? Entonces, sigamos siempre esa prueba. ¿Hacia dónde? Hacia la unión total, definitiva, sublime con Dios.